En Islandia, muy por encima de lo que se prevé para el resto de Europa, que sigue cayendo arrastrada por los mercados. Las formas del movimiento 15M, el movimiento de los indignados, son términos sinónimos. Son, en primer lugar, ocupar las plazas públicas de las ciudades. A vosotros no os extraña porque hay una tradición de plantones, ¿no? Yo cada vez que visito México, no sé, la octava o novena vez, me paso por el Zócalo y siempre hay un plantón allí, ¿no? Pero en Europa y Estados Unidos eso no es nada habitual. Fue una verdadera novedad de origen árabe. Claro, el símbolo de la ocupación de plazas es la Plaza Tahrir en Egipto, que todavía ha sido ocupada recientemente porque su transición, ellos no están dispuestos a que su transición quede incompleta y que quede ahora vigilada por el poder militar, ¿no? Entonces han vuelto a manifestarse y a pagar con sangre de nuevo el que no le roben la democracia. Entonces, el sistema de ocupación de plazas, en Internet han llegado al uso máximo de la red de redes para crear un movimiento social, porque no solo difunden como en Chiapas, no solo coordinan como movimiento antiglobalización a través de las webs, del correo electrónico, sino que convocan a través de las redes sociales. Desde el caso de Túnez tenemos el hecho repetido y que también salta después de África a España y después de Europa a América, de convocar a través de Facebook o Twitter las manifestaciones. No olvidar que estamos hablando de jóvenes que se mueven diariamente para otras cuestiones en las redes sociales y que lo han utilizado para convocar unas manifestaciones absolutamente espectaculares, que son las que están derrocando las dictaduras del norte de África, que tanto fueron apoyadas por Europa y por otras instituciones a lo largo de los años. Pero bueno, todo esto viene de allí también. Otra novedad muy importante es la continuidad del movimiento. Se decía que pasado el primer momento y sabiendo que las ocupaciones de plaza no se pueden mantener indefinidamente, pues se volverían a sus casas. Y esta vez se equivocaron los agoreros telúricos de la realidad social inmediata. La gran novedad del movimiento 15M es que continúa, porque realmente desde la transición española los movimientos sociales son como ráfagas, ¿no?, de viento que vienen y van. Y de hecho, ya visto desde la universidad, pues cada promoción de estudiantes pues vive un momento de movilización social. Y además no hay conexión de una promoción a otra, ¿no?, con lo cual a veces cometen los mismos errores. Igual otro tipo de movimientos, incluyendo los movimientos sindicales. Esta vez no, terminaron las acampadas y mediante el sistema de comisiones, manifestaciones y asambleas continuaron con un trabajo continuo, valga la redundancia. Las actas de las comisiones, por ejemplo, de la acampada del Sol de Madrid, que sigue funcionando en Internet, se pueden consultar libremente, hacen manifestaciones, a veces grandes y a veces pequeñas, y sobre todo convocan en la primera ocasión asambleas que suelen ser en espacios públicos. Y aquí vamos a la cuarta novedad en cuanto a formas de acción, novedad relativa, que es el carácter asambleario del movimiento, donde nadie puede arrogarse ser su portavocía. Es decir, que realmente lo que se haga tiene que ser decidido en asambleas, como todo movimiento social genuino que ha sido en la historia, ¿no? Entonces, pero son unas asambleas muy peculiares. Es decir, yo creo que ningún movimiento anterior se reunía como si fuera en la antigüedad clásica, en la calle o en cualquier plaza, y allí te puedes sumar a la asamblea y pedir la voz, ¿no?, para poder hablar, y tienen unas formas peculiares de manifestar aplauso, de manifestar desacuerdo por lenguaje de signos, y de votar generalmente por consenso, ¿no?, aunque a veces tienen que votar evidentemente con mano alzada, y toda propuesta es lícita, pero decide
decide la Asamblea. En Estados Unidos, incluso en Nueva York, como la policía no les deja emplear el megáfono o un micrófono para dirigirse a las asambleas, que suelen ser masivas, pues entonces emplean un sistema de que lo que dice el orador se va repitiendo frase a frase entre el público. Habría que verlo, ¿no? No sé si habrá algún vídeo. Y, en fin, un tipo de asambleas que se parecen a las que hubo en cualquier movimiento social histórico, sea estudiantil, obrero o popular, pero tienen sus peculiaridades, porque son, una vez más, ocupando el espacio público, y tienen unas formas que incluso cuando termina la asamblea han llevado a eso que le llaman, que claro, nos llena de rubor a los que tenemos más edad, del abrazo solidario. Entonces se ponen todos y se abrazan ahí masivamente, unas decenas, incluso unos centenares de ellos. ¿Qué decir? Son jóvenes, ¿no? Nosotros también fuimos jóvenes y están reinventando eso de los movimientos sociales. Por último, ya hice mención, y es probablemente lo más importante, es un movimiento explícitamente no violento, por convicción, porque eso es lo que les aconsejó el antiguo resistente Stefan Hessel. O sea, si queréis hacer un movimiento eficaz, que sea un movimiento no violento, y también por la influencia que puede tener Gandhi y otras experiencias de movimientos sociales anteriores. Gandhi, que fue una excepción en el siglo XX, ahora puede ser una norma de los nuevos movimientos sociales. Y también por estrategia. Ya dije que si hay violencia, pierden el apoyo mayoritario que está influyendo en todos los partidos. En las últimas elecciones, todos los partidos recogieron reivindicaciones del 15M, menos el partido que ahora va a ocupar el gobierno, que es el Partido Popular. Los demás, todos, yo lo comprobé programa por programa. Y esa actitud no violenta la mantienen aunque haya provocación, aunque intervenga la policía, con un sistema de resistencia pasiva que no es nuevo, que lo conocemos, pero que ellos lo generalizan. Y han conseguido que jueces en Madrid y en Barcelona sentenciaran contra la policía por excesos para disolver a los indignados en Madrid y Barcelona. Ese es el movimiento que les permite mantener una gran capacidad de convocatoria y un apoyo social y político bastante mayoritario. El sujeto de este movimiento son sobre todo jóvenes, aunque se une gente ya de otras generaciones, desde la generación del 68 hasta la generación de los pensionistas y de la gente mayor. Son jóvenes desempleados, pero no todos. Otros con trabajos precarios y otros con trabajos estables. Es la misma composición en el Magreb y pesa mucho en los egresados universitarios, como podemos suponer. De ahí que hay gente muy preparada en las comisiones, cuando alguna vez van a los medios de comunicación es muy evidente. Son jóvenes sin miedo, que se crecen ante la represión, una característica fundamental para que un movimiento social avance. Eso sobre todo se nota en los países árabes, donde la represión es dura, es de tiros, es de muertes, y no consiguieron ni en Libia ni ahora en Siria echar atrás el propio movimiento, por mucho que ellos saben que cuando salen a la calle, pues algunos de ellos no volverán a sus casas. También en Estados Unidos, aunque allí, claro, naturalmente no hay muerte, los apalean, los detienen, los tienen un tiempo en las comisarías, y a pesar de eso el movimiento se ha ido creciendo conforme ha habido intentos de reprimirlo policialmente. Son jóvenes sin miedos y son jóvenes con alternativas, jóvenes muy anticapitalistas, en el sentido de un anticapitalismo centrado en el poder financiero global, que además se ha dado cuenta algo que pasó desapercibido para el movimiento antiglobalización, que desde donde se dirigen las políticas económicas globales no es tanto desde las instituciones internacionales que tienen que ver con la economía, sino desde los propios bancos y desde las agencias de calificación, que ahora pues se han sacado de medio a los intermediarios y están marcando con los índices de la bolsa
con las atribuciones de las agencias de calificación a determinados países, está marcando las políticas nacionales y las políticas internacionales. Bueno, se inspiran, por lo tanto, en algunos profesores, como los premios Nobel Krugman y Stiglitz, que animan con sus planteamientos económicos alternativos este anticapitalismo financiero y global, pero son de un anticapitalismo, a diferencia de los años 70, pro-democracia. Es decir, ellos piensan que la alternativa a este capitalismo global no es ni la dictadura del proletariado, ni el poder popular, sino que es más democracia y conseguir llegar con estas ideas al gobierno para cambiar las políticas, lo cual es un cambio radical, indica hasta qué punto estamos en otra era. De ahí que se use ese nombre, democracia, pero sí, pero real, verdadera, global en dos sentidos, que sea no solo política, sino económica, social, global en el sentido de que sea mundial. Y necesitamos un gobierno mundial que controle al poder financiero, que es global, cosa que no existe porque la ONU está desaparecida, incluso en Europa la Comisión Europea está desaparecida, ¿no? Bien, los efectos, y ya termino, de este movimiento de indignación, que claro, está en curso, en proceso. El movimiento en los países árabes lleva un año y el movimiento iniciado en Madrid lleva medio año, 6 meses. No sé cuánto puede durar esto. Merkel ha dicho que la crisis, claro, de acuerdo con sus políticas, durará 10 años más. Yo no creo que lleguemos tan allá, pero de todas maneras esto está por ver hacia dónde nos lleva. Los efectos inmediatos, con todo, ya han tenido lugar. En Islandia, ya lo he dicho, ellos han demostrado que se puede salir de otra manera de la crisis, haciendo pagar a los que provocaron la crisis sus consecuencias. Incluso han llevado a la cárcel al primer ministro del momento y a algunos financieros por eso por ese problema que crearon a toda la sociedad con su mal gobierno, como diríais vosotros. Bueno, otro efecto político son las nuevas democracias árabes, realmente plurales. No nos pasa desapercibido que el que ahora en el Islam africano sea mayoritario el islamismo democrático, como se está demostrando en el norte de África, es el mayor golpe que ha recibido el terrorismo islámico. O sea, ha hecho más en la lucha contra el terrorismo islámico la reconversión democrática del Islam en las primaveras árabes que la guerra de Bush o el ajusticiamiento extralegal de Bin Laden por parte de Obama. Bueno, otro efecto inmediato es la generalización social de la indignación. Se nota mucho donde tienen fuerza porque la gente soporta menos la doble moral de la clase política en temas de valores importantes, incluida la corrupción. Y efecto inmediato también en las elecciones del 20 de noviembre pasado en España, que supusieron el fin del bipartidismo. PP y PSOE son partidos muy distintos, pero tienen la misma política en economía. Pro-Merkel, pro-mercados, contra el Consejo de Obama, que ya les dijo hace tiempo que en vez de ahorrar lo que tienen es que invertir y en vez de retraer la demanda tienen que incrementar la demanda para que la economía crezca, porque con esas políticas duras de ajuste la economía va a una recesión global. Aunque se los diga Obama, pesan más los bancos alemanes y franceses, naturalmente, que Obama, ¿no? Hoy existe más pluralismo en el Parlamento español. Y atención, porque esto desde fuera no es lo que parece, otro efecto del movimiento de los indignados es que en las elecciones el PSOE pierde 4.300.000 votos, pero el PP solamente gana 500.000. Y el resto son votos de protesta, que fueron la diferencia entre 4,3 millones y 0,5, son votos de protesta que fueron a partidos minoritarios y otros. Bien, ya está. Llegamos a los efectos históricos y historiográficos. ¿En qué puede afectar a la escritura y al oficio de la historia y al oficio historiador en esta segunda década del siglo XXI la revuelta de los indignados? Enumero rápidamente. Es la primera vez desde 1968 que una generación joven
interviene históricamente con voz propia, con una alternativa revolucionaria, porque lo que pretenden hacer con la democracia, convertirla en una democracia auténtica y revolucionaria, una democracia donde la política controle a los bancos y no al revés, pero es una alternativa revolucionaria que por democrática es realizable. Ojalá también esta generación se manifieste, espero que sí, ya en la historiografía y que nos ayude a imponer un nuevo paradigma historiográfico que alumbre, como decimos en Historia de Debate, una nueva primavera para nuestra disciplina en el nuevo siglo. Obviamente ha habido movimientos este año que termina, de 2011, paralelos, que van en la misma dirección que el movimiento de los indignados, los estudiantes de Chile, el movimiento por la paz en México, etcétera. No me voy a parar en eso. Otros lo harán, ¿no? Como se anunció ya en el caso de Chile, por parte de Raimundo. Bien, otro efecto es que el sujeto social global está ahora muy organizado local y nacionalmente. No era aquello de concentrarse gente venida de todo el mundo ante una reunión determinada, no. Es que ahora hacen las manifestaciones cada uno en su país y en su localidad. Es un movimiento mucho más fuerte, con más raíces que el movimiento antiglobalización, y actúa en positivo, buscando la alternativa. El 15 de octubre decían por un cambio global, no son anti, son pro, saben muy bien lo que quieren, aunque a algunos, claro, les gustaría que no fuera así, y dicen, no saben lo que quieren, pero eso nos lo decían a nosotros también, cuando teníamos la edad de ellos. En eso las cosas no han cambiado demasiado. En Internet se le conoce como Spanish Revolution o como World Revolution después del 15 de octubre. Es un nuevo concepto de revolución social, pacífica y democrática. En la práctica, Islandia es como siempre, la referencia, pero también, aunque no tiene que ver con el movimiento de los indignados, lo que hablamos antes de qué pasó en la década pasada en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Lo que falta a los indignados españoles y de todo el mundo es intermediación política. Tampoco la quieren mucho, quieren influir desde el punto de vista social en todos los partidos y desde luego huyen de que tengan la representación de su movimiento tal o cual partido de una manera clara. Bueno, para historia de debate, historia inmediata, pues bueno, que se hace y se difunde desde España, pues es un gusto que la historia de cada día ahora, a partir del 15M, también se hace y se difunde desde España. Es la primera vez que podemos ser a la vez testigos y analistas del hecho, ¿no? Lo que es la manera ideal de poder hacer historia sobre un tema de investigación que puedes observar directamente como hacen los sociólogos o los antropólogos, ¿no? Es decir, podemos ser objeto y sujeto del conocimiento histórico si investigamos en España el movimiento de los indignados, porque para lo que es el mundo occidental ese movimiento ha nacido en España. Bueno, el 15M refuerza la necesidad de la historia inmediata como sujeto de investigación, la necesidad de una historia inmediata de esta nueva era histórica como objeto de investigación. Y por último, el movimiento de los indignados confirma, rectifica y lleva a la práctica los efectos de la revuelta de Chiapas, de la revuelta antiglobalización. Los indignados nos ofrecen, frente a la crisis económica y política, una solución que supone más democracia, no violencia. Nos dicen que otro mundo es más posible y más necesario. Nada más. Feliz Navidad. ¡Viva México! Que la paz y el amor triunfe entre vosotros. Muy bien, cuidamos. ¿Me quedo aquí? Si gusta, lo digo y regresa. Si gusta, nos extrañan. Agradecemos al doctor Carlos Barros por su brillante disertación. El tiempo desafortunadamente es sin misericordia, pero sí vamos a abrir un breve espacio para que se puedan formular algunas preguntas y pueda haber alguna retroalimentación. Entonces tendríamos
Le cederíamos la palabra en primer término a la maestra, acá adelante.